Somos 4 mujeres autistas que crecimos sin diagnóstico. Nos acompañaste en la temporada 1 haciendo un recorrido por todas las etapas de nuestras vidas. Ahora, en la segunda temporada, hablaremos de cómo nos adaptamos a la cotidianidad siendo autistas y cómo seguimos atando cabos luego de conocer nuestro diagnóstico. Acompáñanos en este podcast que sin duda es muy neurodivertido. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo Hola. episodio de nuestro podcast Atando Cabos. Hoy vamos a hablar de un tema de la cotidianidad, un tema que nos compete, que para muchas personas pues puede ser divertido, para otros peligroso, pero pues toca y lo hacemos. Y es manejar. Porque bueno, si ya de por sí las mujeres tenemos mala fama al volante, no sé cómo sea en Chile, pero en Sí, también. Venezuela las mujeres ya de por sí tenemos mala fama al volante. Entonces, bueno, cómo nos ha ido a nosotros y cómo, qué cosas nos han caído lochas de decir, ah, claro, es que esto lo puedo asociar al diagnóstico de autismo, más allá de las locuras de que las mujeres podemos ser un poquito más disparatadas que los hombres al momento de manejar, ¿no? Pero bueno, de eso va nuestro episodio de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con Jessica. Cuéntanos, Jessica, cómo es tu aventura de manejar. Además, tú has vivido en varios países. Entonces, ¿qué cosas nos puedes comentar que recuerdes que hayan sido como importantes en los diferentes países? ¿Cómo te manejas? Aquí hay muchísimas cosas, porque manejar no solamente es el tema propioceptivo de entender mi relación con el mundo, sino sensorial, luces, cornetas, manejar de día, manejar de noche, manejar en carreteras, manejar en autopistas, manejar en las... O sea, son muchísimas cosas. Así que bueno, vamos a ir una por una. A ver, Jessica, comienza tú. La verdad es que sí, y tocaste demasiados puntos importantes, pero quiero empezar sobre cómo comenzó mi experiencia con el volante. Y la verdad es que, bueno, no, yo creo que ya lo he mencionado en otros videos de que mi papá es autista también. Entonces, pero mi papá fue chofer muchos años. Digamos que es algo que sus dificultades no le limitan en esa área. Entonces, bueno, teníamos un carrito y cuando tenía más o menos como 17 años por ahí, digo, pues ya es momento de enseñarle a aprender el carro. Aunque yo no iba a manejar, al menos no en esas circunstancias, porque vivíamos en un pueblo muy chiquito y pues yo era una niña a la que le hacían todo, básicamente. Entonces es como que yo siempre salía con mis papás y mi papá siempre manejaba, entonces como que no había la necesidad, pero tipo pensaba en alguna emergencia, me da un infarto, lo que sea, esta niña tiene que saber prender el carro y andar. Entonces, bueno, tuvimos esa primera clase y yo soy una persona con unos niveles de ansiedad bien importantes. Así que prendí el carro. Mi papá también, cuando él pierde como el control de la situación, pierde la gordura también. Entonces prendí el carro, no pisé el freno, se me fue para adelante, casi le llegó al portón de la Oh. casa y ahí terminó todo, porque mi papá, claro, en su intento de reaccionar, me gritó y yo me fui, o sea, eso fue para mí aterrador, porque ya imagínense toda la ansiedad que había en mi cuerpito de hacer algo nuevo, de algo que ya de por sí es una situación que a mí me estresa demasiado, inclusive cuando voy de copiloto. O sea, para mí ir en un carro es una experiencia aterradora. Primero los ruidos, el viento en la cara, el miedo constante de pensamientos catastróficos de me van a chocar, el carro de atrás viene muy rápido, el de al lado está muy pegado, o sea, Ujú. es horrible. Entonces, bueno, yo le dije en ese momento a mi papá, no lo voy a intentar más nunca hasta que yo tenga mi propio carro. Y así fue, más nunca yo intenté manejar nada. Ujú. Después ya cuando tenía como 23 años emigré a Portugal. Para quien no sepa, Portugal es un país que el transporte público va muy bien en comparación a otros países, y ya les voy a dar la experiencia también de Estados Unidos, que es donde vivo actualmente. Y pues bueno, o sea, tú te paras y puedes ir perfectamente a tu trabajo en bus o en metro, o sea, funciona.
así que nunca necesité de un carro como tal. Siempre iba en transporte público, con toda la ansiedad que eso conlleva, pero al menos yo no tenía que estar al mando. Eventualmente, cuando di a luz, ya necesité del carro porque tenía que desenvolverme, llevar a mis niños a terapia, a sus consultas, a lo que sea, y me tocó. Por fortuna tenía el centro médico a 3 minutos de mi casa y no salía a ninguna autopista. Así que bueno, aprendí a manejar y salía de mi casa al centro médico, que eran como 3 kilómetros, y era todo así como manejar dentro de una urbanización, así que era relativamente tranquilo. Esa fue mi experiencia manejando en Portugal, así que no fue gran cosa. Yo nunca salía a autopistas, nunca salía a calles concurridas, ni al centro, ni nada por el estilo. Eso es como manejar dentro de tu propia urbanización. Cuando llego acá a Estados Unidos es una realidad completamente diferente porque acá no hay transporte público, es casi inexistente y tú tienes que manejar. Entonces, bueno, teniendo en consideración todas nuestras dificultades, ya he hablado en otros videos que nosotros pues cuando llegamos aquí ya teníamos como todo previamente planificado en base a nuestras dificultades, inclusive sin saber que éramos autistas. Pensamos en mudarnos a un pueblito que fuera más tranquilo, en el que yo pudiera desenvolverme con el carro de una manera más o menos tranquila. Así que así lo hicimos, nos mudamos a un pueblito, aquí todo me queda a 3 kilómetros, no toco ninguna carretera muy transitada ni ninguna autopista. Sigue siendo como manejar dentro de la propia urbanización y bueno, es así, eso es lo único que yo manejo. Em, pero sí, para mí es una experiencia completamente difícil y aterradora. Y hablando de Desafiante. lo que es desafiante, sí, o sea, yo puedo manejar y lo hago muy bien, porque además lo hago muy bien, pero eso me supone un cansancio excesivo, o sea, yo manejo los 3 kilómetros ida y vuelta de aquí al supermercado y cuando llego a mi casa, o sea, llego totalmente Agotada. exhausta. Ujú. Sí, mi amor. Y otra situación que me limita Ajá. bastante es el tema de manejar de día o manejar de noche. De noche es prácticamente imposible manejar para mí porque yo tengo sensibilidad a la luz. Entonces, cada vez que me enfocan las luces de los carros, yo prácticamente quedo sin visión. Entonces, obviamente, no me puedo exponer ni a mí, ni a mi familia, ni al resto del mundo a manejar en esas condiciones, por tanto, no lo hago. O lo evito o simplemente no hago lo que tengo que hacer porque no voy a salir a manejar en la noche. Entonces, bueno, esa sería básicamente mi experiencia, pero sí, a nivel sensorial y a nivel de ansiedad experimentada mientras hago esa actividad es bastante abrumador y bastante exigente para mí. En esas palabras puedo resumir mi experiencia al volante. Jessica, ¿y alguna vez has estado en un accidente? ¿Has chocado, te han chocado, te ha tenido que enfrentar a la situación de que te para el policía, deme los papeles, usted chocó, no sé qué Mira, tal? ¿Has yo lo vivido algo hablé así? en otro episodio lo hablé que yo tengo una experiencia bien tétrica con el tema de la policía, sí, para mí la autoridad es como lo máximo. Y a mí me da pánico ver un policía. A mí me da pánico ver un policía. Sí, mi amor, no, no es la abuela. Un infiltrado. Ya lo guardé, mi vida. Entonces, cuando yo veo que un policía está atrás o cerca o nos pasa por un lado, yo pienso que algo hice mal, me va a detener, o, no sé, cualquier cosa horrorosa, o qué señal de tránsito me comí o lo que sea. Pero nunca has estado involucrada en un tema de algún choque o algún Sí, accidente. como 2 veces. De niña, no fue un choque realmente, pero nos accidentamos y quedamos en una parada súper tétrica y eso no ayudó nada a mi experiencia en las carreteras. Y después tampoco fue un choque, pero fue un accidente tipo que a la camioneta se le fueron los frenos. Mis papás no estaban porque estábamos en una emergencia familiar, mi abuelo estaba en el hospital, no sé qué, y yo me fui en esa camioneta con unos tíos. Y resulta que esa tía, que también es neurodivergente, entró en un ataque de pánico y se tiró de la camioneta,
salió rodando, yo la vi Oh rodando my carretera para abajo. God. Y de la misma, ¿cómo es que se llama eso? La adrenalina, ella se limpió, se paró y salió corriendo atrás de la camioneta y le decía a mi otra tía que iba dentro de la camioneta, tírame a la niña. Y yo dije, no. Oye, Entonces, vaya son acuerdo. como experiencias muy aterradoras. Por fortuna todo salió bien. Mi tía no se mató, nada más pasó. Fue un susto, fue un susto. Ah, Pero pues sí, está. son experiencias negativas que no suman a lo que ya de por sí naturalmente es un reto para mí. ¿Te O sea, son costó, sustos que no se olvidan. Jessica, te costó aprender a manejar el tema de la lateralidad, cruza, el control del volante, de estar derecha, de calcular los tiempos y las velocidades, porque al final es un poco lo que somos, ¿no? O sea, yo me vivo llevando todo por delante, te tropiezas con la pared, me llevo la puerta del cuarto todos los días, la misma puerta. Entonces también cuando uno maneja tienes que estar como ya va, a veces calculo mal y entonces, ay, o sea, ese tema, ese timing que tienes que tener al volante de si vas a cruzar, si no vas a cruzar, si vas a pasar un carro, si no, creo que para otras personas puede ser más fácil y para nosotros el tema de las distancias es más retador, ¿no? Sí, efectivamente. Este, para mí no es tan difícil porque yo no tengo tantas dificultades propioceptivas, o sea, yo tengo buen control de las distancias, de cuándo detenerme, de cuándo tengo que cruzar, y algo que yo hago y que es uno de los motivos por los cuales me desgasta mucho el tema de manejar, es que yo voy pendiente de todos los detalles y de las reglas. Entonces, si yo voy a un sitio, que siempre voy a los mismos sitios, nada de inventar, a mí tú me cambias la dirección o me dices, ve, no, no vayas a este Walmart, ve al de la otra esquina y ya, para mí eso es una tarea titánica. Claro. Entonces yo mido todas las distancias, cuántos semáforos hay, los tiempos de los semáforos, cuántas señalizaciones hay y, ¿sabes? Voy como contando todo eso seguidamente en mi mente mientras manejo. Entonces, en tantos metros voy a llegar al semáforo, en tantos metros viene una señal de esto, en tantos metros no sé qué, además de todo lo que tienes que tener en consideración cuando vas manejando, que si el carro atrás, el carro adelante, todas esas cosas. Ok. Pero sí es muy desgastante porque tienes que estar como pendientes de muchos detalles que para la mayoría de las personas como fluyen con naturalidad. O sea, yo me fijo en otras personas y no andan mirando cada segundo y medio qué carro viene atrás, qué carro viene a los lados, cuánto le falta para llegar al semáforo, dónde tiene que cruzar, me explico, fluye con naturalidad. Yo no, o sea, para mí eso es una tarea absolutamente desgastante, a pesar de que lo puedo hacer bien. Entonces, eso es importante, quiero recalcar eso porque muchas veces se asume que la discapacidad es incapacidad. Y la diferencia es que discapacidad es la dificultad para hacer las mismas cosas. Entonces, soy capaz de hacerlo bien, pero eso se resume para mí en un desgaste, digamos, Mayor agotamiento. importante, sí, en mi día a día. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese como cualquier otro ser humano en Estados Unidos, por ejemplo, que manejar todos los días para un trabajo, hora o hora y media, eso para mí supondría un desgaste Claro. inimaginable. Y les hago la comparación cuando vivía en Portugal, que iba en transporte público, pero igual perdía en transporte público 2 o 3 horas de mi día. O sea, estaba en un burnout brutal. O sea, que yo llegaba a mi casa a dormir hasta el otro día. Yo tenía que debatir entre bañarme, comer, cepillarme los dientes, levantarme e irme a trabajar. O sea, era sumamente desgastante. Entonces es para que entiendan el nivel de agotamiento que las cosas que a pesar de que podemos hacer nos requieren mucho de nosotros debido a nuestras dificultades. Es así. Gracias, Y Jessica. quiero Ajá. aclarar, perdón, antes de pasar la siguiente, de que hay muchas personas que tienen esta duda de que será que los autistas pueden manejar. Y entra en debate el tema de que, pero ¿qué autistas pueden manejar? Y pues todo es debatible. Y quiero hacer puntualmente énfasis, porque acá en Estados Unidos, donde vivo, y puntualmente en el estado de Texas, te lo ponen
¿En la licencia? En la licencia de conducir te pone que estás dentro del espectro autista, no sé qué y todo. O Ah, sea, buenísimo. claro, tiene algunas restricciones y eso va a depender de las dificultades que tenga la persona autista. Por tanto, influirá el nivel de ayuda que tenga, ¿de acuerdo? Claro. No, Pero te eso, lo eso ponen en la licencia, eso puedes que optar a dices. ello y te evalúan. Eso que Ah, me está dices me bueno. parece buenísimo, porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me incomoda del tema de manejar, por lo menos acá en Venezuela, es cuando te para la policía, que a veces te paran por cualquier cosa. No, o sea, no Ujú. tienes que haber cometido una infracción para que ellos simplemente quieran echar un ojo para el carro, para ver qué estás haciendo, qué llevas, qué para dónde Sí, vas. ¿Sabes? Más Ujú. nada. Y el otro día estaba yendo a la playa con mis amigas y éramos 4 mujeres solas, un martes dejamos a los niñitos en el colegio y nos fuimos a la playa, o sea, así, era un lunes o un martes, día de semana, Ujú. Maravilloso. solas nos íbamos a la playa a pasar la mañana, ¿no? Y resulta que había como una alcabala, pero bueno, nosotros pasamos lentico y todos los carros seguían, pero el tipo le ha empezado a dar golpes al carro, o sea, como al capó del carro arriba, entonces sabes que suena Ujú. como boom, boom, ¿sabes? Si le empiezas a dar Ujú. golpes. A mí me dio una taquicardia y claro, mis amigas era como que, ay, qué fastidio este señor, o sea, ¿qué le pasa y tal? Pero ellas estaban como que, qué fastidio este policía que no entiendo por qué hace eso, pero yo Ujú. estaba, el corazón sentía que se me iba a salir. Y entonces, Ujú. como si yo estuviese cometiendo alguna infracción, yo no estaba haciendo nada, ¿no? Y entonces yo, señor, ¿qué pasa? Y el señor, bueno, no estás viendo que te estoy dando. Y yo, pero ¿qué pasa? Y entonces como Ujú. que vio sigan, sigan, ¿sabes? Como que realmente dijo, aquí no hay nada, porque ajá, entendemos las intenciones ocultas de las alcabalas acá en Venezuela, ¿no? Este, sí. este dijo que son Bueno, Para los que cuatro. Mariela no no sé si sepan, entienda. contexto, suelen ser muy corruptos y lo que quieren es sacarle dinerito a las Sí, personas como por algo. infundir ese miedo de que te pueden detener por algo y entonces así tú le puedes dar dinero para que te dejen Exacto, de es como, molestar. bueno, te puedo poner una multa porque no sé, ibas muy rápido, mentira, no ibas muy rápido, pero te dicen eso para que tú le digas, no, no me multe, tenga, y entonces te dejen ir. Exacto. Exacto. Pero la O experiencia sea, de Michelle es bien importante porque en efecto para otras personas es como que puede decir, ay, qué fastidio, ya viene este guardia otra vez, lo que quiere es plata, ya voy a esperar que me diga y ya está, ¿me entienden? No se ujú. estresa. Pero tú entras en un estado de pánico que dices, Pánico. voy Exacto. a ir presa, nadie me Además, va a salvar de esto. Además, que si tiene sensibilidad sensorial y el tipo le da Los taca, taca, golpes. taca, o sea, yo no Ujú. te Claro. puedo explicar el nivel de taquicardia que yo tenía y mis amigas seguían como si nada estuviera pasando y yo decía, la única que tiene taquicardia en este carro soy yo. Al Sí, final el porque te tipo siga, siga, yo llegué desregulaste. a la playa así, respirando profundo, bajándole dos, o sea, es heavy. Claro, y Entonces la gente eso no entiende que te queda ese estado un rato, o sea, ese te estado queda como un de rato. desregulación. Absolutamente, te queda un rato. Entonces, bueno, Pues te buenísimo dicen, que pero si puedas ya tener pasó, eso, ¿por qué sigues así? Y que, pero es que lo que pasó, pasó. pero sigue aquí. Pero me encanta eso de que lo puedas tener en la licencia. Bueno, lo ideal, Sí. obviamente, eso en países del primer mundo donde la idea es que la gente pueda ser más educada y más amable. Que ojo, yo Ujú. pienso que la Sí. educación y la amabilidad debería ser con todo el mundo. No tienes que tener una discapacidad para yo entender que te tengo que tratar amablemente y no le voy a caer a golpes a tu carro. Es el Ujú. Sí, deber ser, ¿no? efectivamente. Pero Pienso bueno, es que como la eso de utopía. Latinoamérica está muy condicionado, porque efectivamente lo que tú entiendas del autismo va a ser las dificultades que tú vivas en el día a día. Y si vives en un país que no es desarrollado, que tiene muchas dificultades, que para tú suplir tus necesidades tienes que depender de un tercero, entonces Ujú. obviamente pues vienen todas estas luchas de que, porque no puedes decir que un autista puede manejar, ¿cómo vas a decir que eso es posible? O cómo vas a decir que te lo van a poner en la licencia, ¿me entiendes? Porque eso no es la Ujú. realidad para todas las personas, pero es importante que entiendan Yo, que a pesar de que no sea nuestra realidad, es algo que existe, que no va a cambiar por nuestra realidad individual. yo Es tengo una así. duda. Ujú. Dijiste que tenía algunas limitaciones el hecho de tener que eres autista en la licencia. ¿Cuáles serían esas limitaciones? O si es que hay alguna ventaja también. Las ventajas, pues básicamente son que si alguien te detiene, algún policía o algo, pues va a tener las medidas pertinentes para no saturarte, alterarte o algo por el estilo. Si algo hay de bueno aquí es que
la población en general está muy educada con respecto a pues, condiciones como el autismo. Los Buenísimo. servicios públicos, la policía, los bomberos, los enfermeros están muy al tanto de cómo se deben acercar a una persona con autismo que está dentro del espectro. Entonces, eso es un plus, porque si tú tienes además una etiqueta en el carro que dice que eres autista o lo que sea, pues no van a llegar a tocarte la puerta, se van a acercar con mucha cautela, me explico, y eso hace completamente la diferencia. Y otra cosa es que te evalúan, si de repente tú eres un autista que tiene un nivel de ayuda, por lo que sea, elevado, que tienes dificultades muy importantes de motricidad o lo que sea, pues no te van a dejar salir a la autopista, ¿me Claro. explico? Ah, Y ok. podrás manejar en un rango X de tu pueblo, pero tienes que ir acompañado. ¿Me explico? Vale. Entonces, o sea, va con ciertas condicionantes, depende de las dificultades individuales de esa persona, que no van a ser las mismas para todas Perfecto. las personas dentro del espectro. Claro, Entonces, está más o muy menos bien. así funciona. Ujú. Súper. Bueno, quiero contar algo que no tiene mucho así que ver con la parte de manejo, pero sí con el tema de lo de la policía, que me pareció importante también, porque cuando yo fui el año pasado para Estados Unidos, yo estaba con una empresa que trabajan con diferentes cositas de, haciendo yo la pasantía, y ellos trabajan con población vulnerable también, ¿no? Entonces, en una de Ujú. esas hicimos una visita a un departamento de policía y ellos nos estuvieron mostrando como diferentes áreas y por lo menos nos dijeron, bueno, el personal acá está entrenado para cuando tienen que trabajar con niños, para cuando tienen que trabajar con personas autistas, incluso por lo menos tienen un kit, cada policía tiene un kit en el carro donde tienen diferentes materiales sensoriales en caso de que les toque, por ejemplo, trabajar con una persona autista y que necesiten que se regule. Entonces a mí me pareció maravilloso, o sea, yo estaba como que, ¿qué es esto? De la primera vez que yo veo algo tan fabuloso, porque yo no podía creer eso de que tuvieran un entrenamiento específico y materiales que cada uno carga en su carro para poder abordar estos casos. O sea, eso no pasa en Latinoamérica. Claro. Definitivamente. Además, que te dirían que tú no tienes nada, ¿qué te pasa? Ujú. ¿Sabes? Mira, Empezando por Entonces, ahí. a veces los símbolos son importantes. Yo sé que hay todo un tema con la cuestión de los símbolos, pero al menos acá en Estados Unidos se respeta mucho porque hay mucha educación al respecto. Y inclusive hay patrullas de policía con el símbolo del puzzle. O sea, me explico, pero tiene una representación, una repercusión social que Claro. hace sentido, me explico. O Ujú. sea, Ujú. yo tengo un aviso en el carro, tengo aviso en la puerta de mi casa y eso me ahorra a mí que los repartidores, por ejemplo, estén tocando el timbre de la casa o que si algún policía nos detiene en la vía, pues no vaya a tener un comportamiento desmedido porque sabe que hay un niño autista en el carro, al menos un niño. Ujú. Ya lo demás lo conversamos luego, pero en Ujú. efecto el acercamiento es totalmente diferente y de hecho me pasó en un supermercado que cargábamos alguna distinción, no me acuerdo cuál era, evidentemente, del autismo. No sé si era un llavero o algo por el estilo, y un policía se nos acercó y para dirigirse a Luca, él se arrodilló en el piso y mantuvo 1 metro de distancia y lo saludó. Entonces, ese tipo de educación a la sociedad a mí me parece absolutamente necesario, a pesar de que no sea una realidad para todos. Y dice mucho de lo que la sociedad espera de ellos mismos. Y yo Ujú. creo que eso lo hacemos cada uno de nosotros, bien importante educarnos al respecto, porque a veces un símbolo representa mucho independientemente de cuál sea. Para mí, Ujú. más allá de lo clínico o lo que sea, es lo que la sociedad recibe a través de ese mensaje. Y es Ujú. respeto, prudencia, educación, empatía, y para mí eso total. es valiosísimo. Al menos acá en Exacto. Estados Unidos No, funciona. total. Y una inclusión realmente necesaria. Ujú. Mariela, cuéntanos tu experiencia al volante. ¿Cómo fue? ¿Aprendiste rápido? ¿No aprendiste rápido? Me da risa porque vamos a quedar para el final, Jay y yo, que somos las que tenemos TDAH, ¿no? Las únicas. Yo Sí. Es- también estoy en el club. Tú también Ah, tienes mira. TDAH, Sí. porque Sí. eso es una combinación importante. Yo siento que muchos de mis Oye, temas al volante, no sé si están más asociados al TDAH o al autismo o a ambas, pero a todas las anteriores, Michelle. cuéntanos, Mariela, toda tu En experiencia. mi,
En mi tus caso, mayores retos? tengo una linda relación con la práctica del manejo, ¿ya? Desde los 13 años más o menos que empecé a tomar el auto de mi papá, salíamos a practicar a caminos donde nadie anda, por supuesto, porque para no chocar y para que no pasara nada trágico. Practicaba y manejaba de esa manera. Manejaba porque no era una niña y no tenía licencia. Y como que me quedé un poco estancada en eso y me demoré en sacar licencia. La saqué recién como a los 20. Pero aclaremos que yo manejaba en lugares rurales, en lugares como poco transitados, entonces era como bajo resguardo, ¿ya? No es que andaba ahí contra el tránsito o pasándome los semáforos en rojo, no, para nada. Y actualmente disfruto mucho el manejo, de hecho es mi transporte favorito el auto, ¿ya? Porque trasladarme para mí siempre fue un martirio cuando vivía en otras ciudades, digamos, no en mi pueblito. Subirme a la micro era un martirio. En ese minuto no sabía por qué, ahora ya entendemos. Ujú, Subirme a un bus es un martirio porque yo soy muy sensible en cuanto al olfato. ujú. Entonces ustedes comprenderán que yo sentía el olor de la persona que va al lado, de la que va adelante, que el que va hablando, bueno, ya. Entonces por eso es que el auto me gusta tanto y disfruto tanto manejar. No se me hace difícil, ya soy de las personas que maneja rápido, que me gusta andar en carretera. Se me ha pasado un poquito la mano ahí con la velocidad algunas veces, tengo parte por eso, ya aprendí mi lección. Es que pasa, yo no sé si en todas partes será igual las reglas, pero acá en Chile podemos andar a 100 y a 120 máximo en carretera, ¿ya? En lugares que son rectas. Pero muchas veces colocan como señalización que en un lugar que se supone que uno puede ir a 100, de repente colocan 80 y es ahí donde te partean justo. Y a mí me ha pasado. Ujú. Entonces, ya, no se me hace difícil, lo disfruto, he manejado porque me he movilizado de Antofagasta a Apel manejando yo sola, parando solamente a comer, a echar benzina, y bueno, pongo música fuerte, aire acondicionado y yo feliz te manejo el día completo. A ese nivel de goce llega la parte de manejar, ¿ya? Ujú. Pero cuando voy a ciudades extrañas, ahí se me nota la ansiedad que me produce el tema del manejo porque yo no conozco las calles y no sé si me estoy metiendo contra el tránsito, que de repente tiene 3 vías, que no sé cómo meterme para la derecha. Necesito más tiempo para procesar esas cosas. Entonces ahí es donde viene mi dificultad a la hora de manejar, ¿ya? A raíz de esto, una vez que tuve el diagnóstico, me hablaron de sacar la credencial de discapacidad. Ujú. Y yo lo pensé, dije, a estas alturas, ¿para qué voy a necesitar una credencial? Dije yo, ilusamente. Pasó un tiempo y dije, no, la voy a sacar porque para poder estacionarme en los lugares que me corresponden, porque hay Ujú. estacionamiento designado para personas con discapacidad. Ujú. Entonces yo voy a sacar mi credencial para eso. Perfecto, la saqué el año pasado en octubre y el tema es que me partearon por estacionarme ahí. Imagínate. Dios, yo saqué mi credencial para eso y me partean, ¿cómo pasa? Bueno, fue por desconocimiento mío, porque yo tenía que dejar mi credencial visible, con todos mis datos ahí, que dijera quién era la persona que manejaba, el diagnóstico y todo el tema. Entonces, no sabía eso y me partieron, ahora lo aprendí, pero después de Ujú. que me sacaron una multa. Mira, Entonces, cosas que pasan. Mariela, es y el tema de es manejar de noche, las luces, las cornetas. Uy, ¿sabes que me afecta un poco el tema de los reflejos? Porque los veo más brillantes y todo, Ujú. pero no es un gran impedimento. Ok. Como dije, disfruto mucho manejar en carreteras,
Ahora, si me tiras a ciudades grandes con muchos vehículos donde necesitas como más tiempo para ejecutar, digamos, no sé, po, tenéis menos espacios para andar o tienes que cederle el paso a la persona o qué sé yo, cuando son muchas cosas a la vez, ya como que, uy, se me van las energías en eso. Pero claro, yo elijo manejar, de hecho vivo en el campo, imagínate, entonces elijo manejar en lugares que es más tranqui. Claro. No está Y el tráfico, la cosa. claro, y con respecto a eso mismo, estaba pensando después que grabamos el episodio anterior, en un poco, quizás que puede sonar que mi vida de repente puede ser un poco más fácil, ¿ya? De acuerdo a cómo yo me expreso, de acuerdo a cómo yo cuento las cosas. Ok. Y quería comentarle a la gente y a ustedes también, no sé si se han dado cuenta, que en verdad sí, hoy día quizás mi vida se hace un poco más llevadera, pero eso es porque ha habido un gran trabajo todos estos años. Yo ya tengo 30, no significa que mi vida fue siempre así. No significa que me tomé las cosas con naturalidad, digamos, con liviandad, sino que fue un proceso de aprendizaje para no estar enferma a estas alturas, para que no se me no se me estuviera De cayendo el pelo. adaptaciones durante muchos años. Claro, Claro, porque precisamente claro, lo que habíamos dicho así que de repente, estás tranquila, pero por dónde vives, pero por cómo es tu trabajo, pero por cómo es el estilo, o sea, te adaptaste exacto, a eso. exacto. Hoy día puedo decir que yo, te estoy diciendo, disfruto manejar, disfruto, en verdad disfruto casi todo en mi vida, gracias a Dios, Ujú. pero porque también yo construí como este estilo de vida y siento de repente que es como una burbujita que yo misma construí a raíz de todas las dificultades que pasé en mi adolescencia, en cuando tenía que tomar el bus, en cuando tenía que compartir con 40 niños en la sala, a raíz de toda esa problemática, yo hoy día tengo esta calidad de vida porque, claro, tuve mi diagnóstico, aprendí a conocerme y a raíz de eso tomé las medidas para hoy día tener una vida relativamente tranquila y que puedo, digamos, estar disfrutando el ahora, que es lo que me importa en este minuto, ¿ya? No sé si ustedes habían notado, pero yo me di cuenta que, oh, como que estoy romantizando demasiado. Sí, eso pasa Sí. muchísimo. De hecho, en mi cuenta pasa muchísimo que la gente dice, no, pero es que como tú hablas, es que romantizas las cosas. No romantizas las cosas. Mm, Yo pasé exactamente lo mismo que pasaste tú con tu niño, las paso yo ahora con mi niño, y es que es un proceso. De eso trata el desarrollo. Entonces, claro, en la exacto. niñez tienes ciertas dificultades, en la adolescencia otras que no son menos fáciles, y en la adultez tienes otras. Entonces, tienes que entender como que hay varias etapas, que los niveles de dificultad son diferentes y que también va a influir mucho la forma en cómo tú abordes la situación, qué tanto te informes, qué tanto aceptes, porque lo aceptes o no, las dificultades van a estar allí. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora para sobrellevar tu vida con esas dificultades y para tener la mayor calidad de vida posible? Y justo comparto la visión de Mariela porque probablemente quien me viese ahora dice, tienes la vida arreglada, vives muy bien, te ves muy tranquila. Eso se ve de afuera. La típica frase de no pareces autista, pero es que no siempre fue así. He podido ni siquiera llegar a esta etapa de mi vida y eso es importante que creo que muchos padres lo entiendan. Eh, Porque la etapa de la adolescencia es bien difícil. La más Entonces, difícil que yo viví. probablemente comparta idea contigo. Ujú. Y, y actualmente tengo la calidad de vida que tengo, en primer lugar, porque desde hace 10 años, digamos como que me desligué, voy a decirlo de esa manera, me desligué de mi entorno que para mí, no digo que sea malo o sea bueno, yo no soy quien para decir eso, sino que para mí era demasiado exigente. Y me mantenía en burnout continuo. Luego que me desligué de lo que ese entorno representaba para mí por mis dificultades, quiero aclarar bien eso, mi calidad de vida mejoró por completo, Ujú. estaba más tranquila porque ya no me exigía, porque no tenía que cumplir con las necesidades sociales de otros, y así muchas cosas. Entonces ya hoy que yo puedo manejar mis horarios porque trabajé mucho para eso, porque tengo de repente un espacio, mi casa, llámese
lo que sea, que es mi burbuja, que está condicionado con todo lo que mi familia necesita, que tenemos un trabajo que cumple con todas las necesidades que necesitamos, pues podemos tener esta calidad de vida. Entonces es importante que entendamos que independientemente de las dificultades, va a ser una gran diferencia cómo lo afrontemos, qué tanto lo aceptemos y las adaptaciones que hagamos pues para tener esta calidad de vida que muchos en Exacto. teoría quisieran tener con el mismo Ajá. diagnóstico. Y hay una Sí, cosa, y hay una cosa que agregaría a todo lo que ustedes dijeron que me parece fantástico y súper asertivo, y es que justamente el objetivo es que estemos autorregulados. O sea, sí, Ujú. somos autistas, pero la idea es vivir lo más autorregulados posibles. O sea, la prioridad es mantenernos autorreguladas y de ahí todo lo demás va a fluir mejor. Entonces, cuando, por ejemplo, mi hija que también es autista y te dicen como que, ay, pero no parece, nada que ver, tú estás segura, ese diagnóstico estuvo mal. Y tú dices, bueno, sométela a presión y en menos de media hora, si haces algo que la detone, en medio de media hora no vas a reconocer a esa niña. O si me sometes a presión a mí, o sea, en menos de media hora quizá no me vayas a reconocer porque, bueno, ya yo a mis 40 años no es que voy a pegar una pataleta ni a chillar, pero me va a dar taquicardia, se me va a acelerar el corazón, me va a dar una migraña horrible, me da un burnout que se me va toda la energía, o sea, como que ya yo entiendo que por qué me voy a retar a adaptarme a situaciones que me hacen daño, cuando más bien el objetivo es vivir lo más con todas las adaptaciones para lograr el bienestar de uno. Eso es lo ideal y ese es el Claro. objetivo a trabajar. Exacto, claro. y aquí yo rapidito también para Ujú. comentar de esto, de que es importantísimo, porque hay muchas personas que preguntan, pero ¿para qué saber el diagnóstico? Y justamente para nosotros mejorar nuestra calidad de vida, porque a mí me estuvieron preguntando justo el fin de semana así de, pero ¿para qué te sirvió? ¿En qué te ayudó? Y yo me ayudó en demasiadas cosas, porque por ejemplo, yo antes me autoexigía ciertas cosas porque todo el mundo lo hace, entonces si todo el mundo lo hace, yo también tengo que hacerlo, o sea, por ejemplo, todos los psicólogos que yo conozco atienden 7 pacientes al día, entonces yo también tengo que poder atender 7 pacientes al Porque día yo y yo, no voy a poder atender claro, siete entonces, porque si también, no, o sea, entonces tú yo no soy entiendes una, por una qué se mala puede. psicóloga, no sé, una mala persona porque no lo hago y resulta que me di cuenta que yo vivía en un burnout también horrible, que nadie lo veía, pero yo llegaba a mi casa a llorar porque estaba demasiado cansada, estaba demasiado agotada y ahora yo sé que yo puedo atender 3, 4 personas al día, por ejemplo, nada más. Entonces es algo que tú te vas ayudando en esa parte de hacerte tus adaptaciones y tus acomodaciones para no estar colapsando y que mejore tu calidad de vida. Entonces, ese punto realmente es importantísimo porque no es como que nosotros siempre hemos sido así, ay, sí, todo bonito, y hay muchas cosas que la gente no se va a dar cuenta, por decir algo así de lo que hablábamos de la taquicardia. Yo tengo ahorita una persona que me ayuda a agendar las citas. Eso me quitó 25 años de encima, o sea, no sé, o sea, de verdad eso hizo que mi vida cambiara totalmente precisamente por la dificultad de tener que estar hablando con gente y sobre todo con gente que no conozco en una primera Ujú. instancia que te empiezan a preguntar cosas y en estos días yo no sé ni cómo, pero alguien me escribió a mi número personal, que las personas, incluso los pacientes que saben que yo tengo un número personal, yo les digo, yo no atiendo nada de consultas por esa vía, nada, todo lo de consultas es con mi asistente. Y alguien en la vida me escribió y cuando yo veo que me empiezan a escribir a pedirme una cita, a mí me ha podido dar un ataque de pánico, con taquicardia, no podía respirar, estaba temblando y yo decía, es que no entiendo el colapso que me dio, pero fue como que me sentí que me desencajé, como que me sacaron de mi espacio, como que me invadieron, no sé, fue horrible, o sea, yo sudé, me ¿Cómo se consiguió estresé mi número? y la única persona que me vio entrando en mi colapso fue mi esposo, porque era el que estaba aquí en la casa y las demás personas no ven eso. Pero eso todavía pasa. ¿Por qué? Porque en lo que no hacemos una adaptación, volvemos a caer en ese estatus de burnout, de colapso, de meltdown, etcétera. Claro, Es sí. así. Entonces Gracias, el resumen muchachas. sería, claro, el resumen sería eso, disculpa Michelle, que la vida se puede ver muy bonita desde afuera, yo la hago sonar como que es fácil, claro, en este minuto me resulta muy linda, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, me limito a hacer las cosas que me gustan, me rodeo de gente, digamos, que me gusta su energía. Mi Ujú. círculo social es muy pequeñito, entonces, pero son todas adaptaciones y son todas decisiones que yo tomé gracias a que me conozco bien, gracias al proceso que viví, gracias a que lo pasé muy mal, entonces ya no quiero volver a eso, ¿ya? Ujú. Entonces, que quede claro, por favor.
Gracias, Mariela, claro que sí. Jay, cuéntanos tu experiencia al volante, cuando aprendiste a manejar, cómo fue, cuáles son los mayores retos, has chocado, te ha parado la policía, las alcabalas, de Vale, mi la noche, el día, las experiencia. luces, las cornetas. Mira, mi experiencia es totalmente distinta a las de ustedes porque yo no sé manejar. Muy Ah, importante. buen Jay. punto. Pero me pareció importante también conversarlo porque sé que hay mucha gente que puede estar igual que yo. ¿Y por qué yo no sé manejar? Porque yo nunca quise aprender, ¿ok? Porque Mm, primero, bueno, obviamente cuando yo estaba pequeña en mi casa no había carro ni nada, nosotros andábamos siempre en autobús, así que eso por allí. Pero cuando yo cumplí 16 mi papá se compró un carro. Y cuando mi papá se compró el carro, él me quiso enseñar a manejar, ¿no? Y igual a mi otra hermana, yo tengo muchas hermanas, pero hay una de ellas que es la más cercana a mi edad. Ella tiene 1 año y medio más que yo. Entonces, claro, ella tenía 17, casi 18. Y ella sí estaba así, papá, yo quiero aprender a manejar, enséñame, no sé qué. Yo le veía una emoción y yo no quiero manejar. Entonces mi papá me entre- decía, pero ¿por qué no quieres manejar? Y yo, no, papá, yo quiero tener un chofer, le decía, que me lleve y que me traiga para todas partes, pero yo no quiero estar manejando. Y mi papá se reía, o sea, el muerto de la risa con mis cosas. Y yo Pero, dije, bueno, perdón que te ella. interrumpa, ¿será porque intrínsecamente tú entendías que eso representaba un gran reto para ti? Exacto, o sea, en el momento obviamente yo no identificaba específicamente, pero sí decía ciertas cosas como, es que para mí, o sea, yo veía cuando la gente manejaba, por lo menos cuando mi papá me manejaba, yo me siento súper cómoda y relajada cuando mi papá maneja, o sea, yo confío totalmente en él. Con otra gente me pongo más nerviosa, pero con él yo voy normal, porque él tiene muy buenos reflejos manejando, que incluso pues nosotros, o sea, yo también sospecho que mi papá es autista, pero en esa parte a él le va buenísimo, o sea, él tiene súper buenos reflejos, esa es como una de sus pasiones, él también puede manejar todo el día, la noche, ir de viaje para donde sea y eso es lo máximo. Pero cuando a mí me explicaban, no, mira, que tú tienes que estar, que el freno, el no sé qué, el pedal, el volante, mirar por el retrovisor, mirar para acá, y yo, son demasiadas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo tú quieres que yo haga tantas cosas? ¿No? Si yo siempre decía eso, o sea, a mí me parece de que es demasiado. Si yo poco logro hacer varias cosas a la vez, como conversábamos en la vez anterior, de que por lo menos para cocinar yo hago una cosa y después que termino una cosa hago la otra porque me cuesta mucho las cosas al mismo tiempo. Entonces a mí me decían que tienes que estar aquí, tienes que mirar adelante porque tienes que ver que los carros, no sé qué, tienes que mirar por el retrovisor por si viene un carro atrás, por el de aquí, el no sé qué más, que la cosa, y yo no, tú me estás hablando de adrenalina, o sea, no, no quiero eso y de verdad me generaba demasiado estrés. Entonces yo nunca quise aprender a manejar, yo acompañaba a mi papá a manejar, yo era la copiloto estrella, me gusta ser copiloto, porque estoy pendiente de muchas cosas, así le digo a la persona, mira, hay un hueco, no sé qué, cruza aquí, vamos a buscar tal sitio, pero no tengo que estar pendiente como que la vida de los demás no corre en mi mano, que tengo que estar ahí al volante, ¿no? Entonces realmente yo nunca quise aprender a manejar, realmente donde yo he vivido, igual tampoco es que me haya tocado o que haya sido una necesidad, porque por lo menos en Barquisimeto, donde yo vivía, a todos los sitios llegaban autobús, y acá en Perú, el transporte público es complicado, pero funciona. O sea, hay para todos lados donde quieras ir, vas a conseguir un transporte público a cualquier hora, o sea, hasta las 12 de la noche tú vas a conseguir transporte público, entonces como que no hay una necesidad como tal, pero igual el tema de todo el tráfico y todo eso para mí es súper difícil. Incluso yo también dejé de trabajar en varios sitios estando acá porque el tráfico de Lima por lo menos es uno de los peores tráficos, si no me equivoco, es el segundo peor tráfico de Latinoamérica en general. Y es Uy, muy complicado para mí, uno, en el estar en el carro también a mí me marea, o sea, yo me mareo en las vueltas, en todo esto, me desregulo horrible, me mareo, me dan ganas de vomitar. Entonces, cuando yo tenía que ir de un sitio a otro, que duraba mucho tiempo y que el transporte tenía que dar muchas vueltas por muchos sitios, yo llegaba totalmente desregulada a donde iba y a mi casa, o sea, llegaba con ganas de vomitar, con dolor de cabeza, me sentía súper mal, los olores, el ruido del tráfico, o sea, las claxon, las cornetas, no sé qué, la gente gritando, la cosa, las luces de los carros, a mí también me alteran, o sea, en la parte por lo menos de noche, yo también digo eso, o sea, a mí veo las luces de los demás carros y no puedo ver nada, y yo digo, o sea, ¿cómo será si yo soy la que tengo que manejar? Entonces, realmente, pues, incluso de copiloto, de pasajero, ha sido complicado para mí el tema de andar en transporte, en carro,
Y yo los últimos lugares donde empecé, que busqué también, o sea, mis adaptaciones de dónde voy a trabajar y dónde voy a vivir para que sea relativamente cerca, y yo me voy o caminando o si me voy en transporte es porque va como una vía recta y ya es lo único que tiene que ir, no va dando como vueltas para yo no marearme y desregularme dentro del autobús. Y esas son como las adaptaciones que he hecho. Incluso yo ni siquiera sé manejar en bicicleta, o sea, que eso también lo llegamos a conversar en un momento, más o menos por ahí en el 2020 que estábamos sin hacer nada en la pandemia, mi esposo me enseñó un día. Y ya ahorita hablamos de que voy a tratar de empezar a manejar bicicleta para ver si me voy al trabajo en bicicleta. Pero pues eso, o sea, yo todavía no sé manejar, me da pánico. Si me voy, si luego yo veo migro de acá, que es posible que quizás lo hagamos, me va a tocar aprender a manejar y me da miedo. Me da miedo. Tú Esa puedes, es tú mi Pues, puedes. ¿qué experiencia. Va a ser tal? un reto interesante. Bueno, pero Sí. Oye, buenísimo. Y gracias por me pareció compartirla, Jay, buenísimo porque que se guardara esa información porque pude ver nuestras caras de asombro, así, dije, ¡ah! Exacto, para, fue muy para que vean que esto espontáneo. sale genuino, sí. Es Total, así, porque es así. el tema lo acordamos y Jay nunca dijo nada. Nada. Yo lo miré y dije, bueno, ya conversaré que yo no sé. Pero Súper. buenísimo, maravilloso, está bien. Bueno, mi experiencia al volante comenzó un poco parecida a la de Jessica. La primera vez en mi vida que yo me monté en un carro, estábamos en casa de mi papá en Barquisimeto, justamente, de donde también es Jay. Yo no sé, Jay, si tú conoces algo que se llama El Manzano, que es como una Sí. montaña, que es así la Ajá. montaña de Heidi, pues. Entonces mi Exacto. papá vivía como en la última, al final, en el tope de la montaña, así que veías todo caudales. Ujú, Resulta que allá arriba, bueno, él vivía y prácticamente habían que si tres casas, que o sea, eso estaba muy virgen en ese momento, había muy pocas casas y eran como unos chalets que hacían de montaña, ujú, ¿no? Entonces estábamos en una reunión familiar y yo tenía 15 años y un primo que tenía como 18, 19 le dice a mi papá, tío, préstame las llaves que voy a enseñar a manejar a Michelle. Pero eso era la montaña, o sea, era una montaña, o sea, ahí no había ujú, asfalto, no había ujú. asfalto. El asfalto llegaba hasta la mitad de la montaña. Ya después era tierra. Resulta que él tenía una camioneta y bueno, nada, me monto yo en mi camioneta y además sincrónica, ¿no? Y entonces mi primo, bueno, primera, segunda, tercera, me enseña todo el cuento y tal. A todas estas, mi papá, en medio del bochinche familiar, le dio las llaves a mi primo y como que, ¿sabes cuando? Ajá, sí, sí, toma. En Y no automático. está en automático y él no estaba consciente de lo que realmente estaba pasando. Resulta que estaba mi primo, estaba yo y estaba mi mejor amiga atrás y empezamos a dar vueltas a la manzana, ¿no? Él me va explicando la teoría, bueno, ahora es tu turno, maneja tú. Yo le doy la vuelta a la manzana y se la doy perfecta. Listo, Michelle, aprendiste a manejar y tal. Ahora vamos a dar esta segunda vuelta a la manzana un poco más larga para que pases por el frente de la casa y le toques corneta a tu papá y le demuestres que ya aprendiste. Y yo, dale, sí va. Bueno, resulta que en lo que cruzamos, yo no enderecé el volante nunca, sino como que justo crucé y me quedé con el volante así apretado completo y me puse muy nerviosa porque ya estábamos en la calle para pasar por frente de casa de mi papá. Y entonces él acelera, suelta el volante. Y no sé qué, o sea, empezó a darme muchas instrucciones y yo lo que hice fue pegar el acelerador a 1000, pero sin soltar el volante nunca. Y me Ay, estrellé Dios contra mío. la cerca de la vecina y le tumbé toda la cerca a la vecina. No, 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 Ay, Oh, Dios no. santo. A mí, o sea, yo me pegué al volante y lo que hacía era llorar y yo decía, me van a matar, me van a cortar la cabeza, o sea, aquí fue, aquí morí. Por supuesto, cuando se escucha el golpe, pla, pla, el choque, el peo, la vaina, mi papá, que estaba con todas las familia, Michelle. Ahí fue como que le cayó la noche y que estaba aprendiendo a manejar. Y bueno, por supuesto, nadie me regañó, o sea, mi mayor argumento fue, a mí me dieron permiso, o sea, ¿sabes? A mí nadie me dijo que no. Muchacho no es Ujú. gente, tenía que vaya supervisarnos. debut en las pistas. Los Sí. responsables son los adultos. No me Ay, Dios mío. castigaron, no me pasó nada, pero me pasó un poco eso de que me dio como susto. Desde los 15 Claro. yo aprendí a manejar a los 20. A los Ok. 20 fue que hice una autoescuela y entonces me metí en la autoescuela porque a nadie me quería prestar el carro para aprender. Como es obvio. Después de la experiencia.
Y que no, Michelle Entonces, choca carro y tumba cerca, olvídate. nadie confiaba en mí, entonces, bueno, me fui a una autoescuela, hice mis 10 clases en la autoescuela, no sé qué, y ya después tuve mi primer carro, pues terminé como de pulirme y de aprender con mi primer carro. Mi experiencia al volante, yo siempre digo que yo manejo buenísimo, yo nunca he chocado, y mi esposo se mata de risa y me dice, tú eres como Mr. Magoo. Tú dices que nunca has chocado, pero tú vas por la vida y tú vas dejando un peo atrás, porque estoy seguro de que tú no habrás chocado, pero habrás generado varios choques atrás. Y yo siempre le Y ni digo, por pues enterada. si eso ha pasado, yo no me entero. La verdad es que una cosa que después atando cabos, tú dices, wow, yo era cuando empecé a manejar de las que podía pasar. O sea, yo llegaba al semáforo y estaba en rojo. Y de repente, pi, pi, el poco de gente tocándome corneta y yo, pero que porque detesto la corneta de los carros, es una cosa que no la soporto nunca. O sea, yo toco la corneta si es una emergencia que voy a pisar a alguien, pero si no, jamás en la vida toco corneta. Y la gente pitándome, y yo, ¿qué le pasa a la gente? Y, o sea, el semáforo estaba malo y tenía, no sé, 3 minutos en rojo, no cambiaba. Y yo Ok. parada así, demasiado autista, hasta que no se ponga en rojo. O sea, y me costaba el hecho de pensar y que, América, está malo el semáforo, no te das cuenta que no cambia. Ajá. Y entonces era como que, claro, y en esa época no había celular, no es que uno está distraído con el teléfono manejando, no, te estoy hablando hace 20 años atrás, y yo así paradita en mi semáforo esperando que cambiara verde y la vaina, Como todos niña buena. los carros Claro. pasaban y yo, esta gente se está comiendo la luz, o sea, sí, La y yo gente es loca. apegada así a la norma. Este, yo manejé de noche porque estudiaba de noche en la universidad y manejaba de noche, pero en esa época yo usaba lentes porque yo tenía miopía. Entonces usaba lentes y mis lentes eran antirreflejo. Pero ya yo no uso lentes, ya no tengo miopía, se me quitó. Eso será para otro podcast porque, no me operé, pero se me quitó la miopía y ya no uso lentes. Entonces hoy día manejar de noche, creo que tengo que ver si me compro unos lentes antirreflejos, a ver qué puedo hacer, porque yo no puedo manejar de noche. O sea, es que me pongo como un gato y está la luz aquí y así. Y es una pantalla blanca que no veo nada. Entonces, de verdad, es súper peligroso porque no veo. Es que es un gato. Me Claro. quedo así pegada, te lo juro, es horrible. Entonces, el tema de manejar de noche, entiendo que de verdad es una cosa que no puedo y lo evito al máximo, lo evito muchísimo. Y el tema de los sonidos de las cornetas me desregula y me pone de mal humor y es una cosa que de verdad no tolero, no Entiendo, tolero. a mí me da taquicardia. Absolutamente me da taquicardia. Aquí por fortuna la gente no tiene como hábito tocar corneta, es como que tocas corneta y se te va alguien con una pistola, entonces es como que Es que la gente se recoge. aquí en Venezuela usan las cornetas en exceso. O sea, realmente las Por si cornetas acaso. se Oh, exceden, es horrible, es horrible. Y yo toda la vida decía, pero es que no entiendo por qué la gente tiene que tocar tanta Que corneta. O ya sea, la gente se y, saluda con un cornetazo, que ay, vi a fulanito, pipi. y todo el mundo siempre me decía que exagerada, ¿sabes? Que exagerada con el tema de las cornetas. Pero bueno, ya hoy entiendo que no es que soy exagerada, es que de verdad las demás no lo sienten como lo siento yo y de verdad me molesta como un montón. Pero bueno, con respecto al tema de verdad nunca he chocado, soy cuidadosa, aunque mi esposo diga lo que diga, pero yo sí soy bastante cuidadosa al volante. Jamás he tenido un tema de chocar, me ha pasado que me ha parado la policía y me ha pasado que me he enfrentado a la policía. Una vez me pararon y me querían poner una multa, pero era ese mismo tema de corrupción, de que lo que querían era, ¿sabes? ah, sacar sus Matraqueo. beneficios. Ujú. Ajá, que el señor me decía, no, te tengo que retener el carro
porque no, el lugar para pagar la multa, o sea, te tengo que retener el carro y te tienes que ir a las oficinas a pagar la multa ahorita y ya hoy es viernes y tu carro va a estar retenido hasta el lunes. Y yo, ¿qué? Eso es ilegal. ¿Dónde está eso en la Gaceta? Dígame, porque usted póngame la multa y yo puedo pagar la multa el lunes, el martes, el miércoles, cuando yo quiera, pero no me tiene. Y el tipo, y que pues, yo sí le puedo retener el carro y tal. Y yo, pues, yo voy a llamar a mi abogado. Y llamé a la que era mi jefa, que era abogada, es abogada. Y yo, señor, no sé qué. Pero, ¿sabes? Cosas que los demás, tú los veías a todos ahí negociando con los policías. Y yo, con la adrenalina a mil, Ujú. claro, después que salí de ahí, es que vino la taquicardia, el cuento y todo cuando salí de Exacto. ahí. Pero en ese momento era, usted me puede decir, es más, usted no me puede tocar la cédula, porque yo leí en el artículo no sé qué, no sé qué, no sé qué tal, que no me puede tocar mis documentos, porque eso es mío y usted no lo puede tocar. Yo se lo puedo mostrar y usted lo ve, pero no lo tiene que tocar. Y yo voy a Ujú. llamar a mi abogado y no sé qué, al final, mi abogada, que era mi jefa, la tipa agarró y entonces no, porque le empezó a decir todas esas verborreas de los abogados que el policía estaba y que, Ujú. sigue, sigue, sigue. Y me dejó Qué ir. fastidio tú. Claro, porque era como habían cerrado una calle y todo el mundo estaba haciendo una vuelta en U porque cerraron una calle porque se quemó un edificio y estaban los bomberos. Entonces todo el mundo estaba haciendo esa vuelta en U para poder volver a donde tenías que ir y estaban Ujú. parando Ajá. a todo el mundo. Entonces era como, berro, hay un incendio, la gente se está desviando y de verdad te vas a aprovechar para matraquear a la gente. Te Entonces, pasan. entonces estaban ahí, era por simplemente agarrando para sacarle dinero a la gente y era un viernes de quincena y eran las 3 de la tarde. Entonces, claro, Ah, con el cuento de que el banco abre hasta las 3:30 y ya son las 3, te tengo que dejar retenido el carro hasta el lunes, porque ya no te da tiempo de pagar la multa. Y legalmente a ti te ponen la multa, pero tú tienes 30 días para pagarla. Tú Ujú. no tienes que pagar la multa inmediato, o sea, así es la ley acá. Entonces yo me voy con mi multa y yo tengo 30 días para yo pagarla. Incluso la puedes pagar 60 días, o sea, aquí en Venezuela la puedes pagar después, no la tienes que pagar Ujú. en el día. Que Exacto. me impacta lo diferente que puede ser en cada país y me da risa porque, por ejemplo, en Portugal, donde nosotros vivíamos, es que, o sea, los policías están súper pendientes de si hacías cualquier infracción. Y allá sí multaron varias veces a mi esposo, pero era por unas cosas absurdísimas. O sea, si alguien pone un pie en el rayado, ya te multan, porque tienes que pararte 2 metros antes, no sé qué, o sea, todo un protocolo. Em, y bueno, lo multaron varias veces, pero allá el policía te dice, ok, acabas de cometer esta infracción, esta es la multa que tienes que pagar y paga de una vez y te sacas el punto de venta así. Mira tú. Y tú y Como que que, no tengo plata. cómo quieres pagar? ¿Con tarjeta? ¿En efectivo? Ah, Y tú y que imagínate. transferencia no tienes. Sí, sí tengo. Ay, Dios mío. Qué cómico. y Pero sí, bueno, el tema es como que lo que hablábamos, esa mezcla de, bueno, ajá, el manejo de la autoridad, porque y una cosa importante que también tiene que ver con el tema de manejar y que ahí sí es una patica coja que tengo. Yo en mi perfil sensorial soy de bajo registro. Ser de bajo Ujú. registro es que yo puedo tener mucha sensibilidad auditiva ¿sabes? De las cornetas que me molesten o de las luces o no sé qué, pero yo en general soy de bajo registro a nivel propioceptivo, vestibular, interoceptivo. Eso pueden ir Ujú. en la primera temporada y buscar el episodio que hicimos donde explicamos mejor que el tiene que ver tema con las del perfil dimensiones del espacio sensorial. físico. Y entonces, Exacto. como soy de bajo registro para todas esas cosas, lo que sí me pasa es que mi esposo se monta en el carro y me dice, ¿tú no estás escuchando ese ruidito? Y yo, ¿qué ruidito? Aquí hay un ruido, le está sonando no sé qué, hay que llevarlo al mecánico. Y yo ni me entero. Entonces él dice, yo cada tanto tengo que montarme en el carro de esta mujer porque ella no le escucha nada al carro. Además, yo pongo música a Ujú. todo volumen y yo nunca le suena Y ni nada. cuenta. Una vez me pasó que iba manejando y de repente prendió una luz en el tablero. Y yo, prendió una luz en el tablero, esta vaina prendió una luz, esto es algo. Y llamo a mi esposo, Ujú. prendió una luz en el tablero. ¿Cuál luz? Es una luz que es no sé qué, no sé qué. Entonces yo le digo, y acaba de prenderla también la de la batería. ¿Cómo va a prender la luz de la batería? Y la de la temperatura, están prendiendo todas las luces. Y entonces él me dice, ay, me parece que es que botaste la correa de los tiempos o la correa, no sé, una correa, la correa única.
me parece que la botaste, porque eso es lo que maneja el alternador, el no sé qué, me dio como una explicación ahí, ¿no? Y yo le digo que yo boté una correa, me dice, ¿no sentiste que se desprendió algo del carro? Y yo, ay, tú sabes que esta mañana, porque este cuento es en la tarde, ¿no? Esta mañana cuando estaba yendo al lugar, iba con Mita, mi hija, y yo escuché plas, 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 pero yo miré por el retrovisor y yo no vi que saliera nada del carro. Entonces, nada, llegué hasta el lugar al que iba, pero a mí eso se me había olvidado y él, y que te voy a matar. O sea, si tú escuchas un plas, 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 tú te tienes que orillar, revisar el carro porque algo botaste. Michelle. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, eso es parte de los retos y las aventuras del tema de manejar, porque manejar no solamente es prender el carro y arrancar, manejar es el Claro. servicio, es estar pendiente. Yo sí, demasiado autista toda la vida con mis carros, anotaba los kilometrajes a los 5.000 kilómetros exactos. En esta revisión toca todo de librito, o sea, ahí sí, como que súper de manual. Pero ese tipo de que si ¿Sabes escuchas qué? un Algo ruido, de también que que a si mí no se sé me qué, dificulta mucho es eso, yo jamás lo que abro el dice capó. Michelle. Nunca abro el capó ni Ah, nunca no, mido nada. Eso es, yo me guío por yo los solo kilómetros y lo manejo. llevo. Eso les iba a preguntar porque justamente el domingo nos pasó, yo tengo una amiga que ya maneja acá y fuimos como a un paseo, una actividad y veníamos ya de regreso llegando atrás a la ciudad y de repente ¡plá! Sonó una cosa y el carro empezó a hacer rrr, y nosotros, uy Dios, nos paramos, nos orillamos y vimos que justo uno de las llantas, un caucho, un neumático, se rompió pues y se espichó. Ah, Y entonces estábamos ella y yo con mi esposo y su esposo y todos y que alguien sabe cambiar un caucho. No, nadie sabe cambiar un caucho. O sea, de las 4 personas que estábamos en el carro, nadie tenía ni idea qué rayos era lo que había que hacer para eso, fue todo un tema. Entonces me preguntaba para ustedes, ¿ustedes saben cambiarle así un caucho o si les pasa algo, se quedan accidentadas por ahí, saben qué pasó? Que porque espero mi que no Mira, me papá pase siempre era, porque me ay, quedo esto es botada. el no sé qué del no sé qué más, y mi papá sabía absolutamente todo de los carros. mira, les voy a contar una cosa que me pasó hablando del bajo registro. Y ustedes dirán todas estas aventuras locas que pasan en Venezuela, pero sí, esto es Venezuela. Resulta que yo estudiaba en la universidad de noche, ¿verdad? Entonces yo salí de clases a las 9:30 de la noche, casi 10, y había un supermercado que abría hasta las 12 de la noche. Entonces yo me fui a esa hora a hacer mercado y yo amaba hacer las compras ahí porque el supermercado siempre me abrumó, pero ese lo amaba porque yo llegaba a las 10, 10:30 de la noche y por supuesto habían 3 gatos. Ahí no había nadie y esto la musiquita y tú hacías mercadito lindo, no sé qué. Bueno, resulta que voy en mi carro que estaba nuevo, nuevo de agencia, tenía meses de que lo saqué de agencia y cuando me regreso al carro, pues nada, monto las compras en la maleta, me monto en el carro y arranco. Cuando arranco, la dirección estaba durísima, durísima, así que yo este carro, no entiendo qué le pasa. Y yo, bueno, pues nada, al inocente lo protege Dios y yo avancé y yo salí del centro comercial, o sea, salí del automercado, le di la vuelta a la manzana, agarré la autopista, o sea, llegué como hacia Altamira, hacia el otro lado, y el carro, te juro por mi madre santa que la vaina era así durísima y yo no entendía qué pasaba. Y de repente un señor me dice, señorita, tiene el caucho espichado. Y yo, ¿el caucho espichado? Claro, cuando tienes el caucho espichado, la dirección se pone muy dura. Pero yo nunca en mi vida había tenido un caucho espichado, entonces no sabía lo que era. Resulta que, como el carro estaba nuevo, había un servicio que te mandaban la grúa. Entonces me mandaron la grúa para cambiarme el caucho. Y yo así, 20 años, y que, "¡Ay, señor, se me dañó mi caucho!" Y el señor, no, tranquila, llévalo a la cauchera, porque imagínate, este carro está muy nuevo y este caucho está bien. Si fue que pisaste algo en la cauchera, te lo arreglan. A la mañana siguiente llego a la cauchera y el señor de la cauchera me dice, este caucho está perfecto. Eso es un modus operandi que hacen para robar. Porque, ¿dónde te lo hicieron? No, en el supermercado Ah, tal, a las 11 de la noche. Y me dice, claro, ese es el modus operandi que te aflojan el gusanillo, sacan el aire del caucho para que cuando tú mm. llegues, porque además era el caucho del lado de adelante del piloto. O sea, cuando yo iba a abrir la puerta de mi Ajá. carro, ahí estaba el caucho empichado y yo no lo vi Y tú no lo viste. y tampoco sentí la dirección. Y entonces el señor me dice, eso es para que usted diga, ay,
se te espichó el caucho y tal, y va a venir alguien a querer ayudarte, ay, yo te lo cambio, mi reina y tal, y cuando te lo cambian, te roban o lo que sea, no te secuestran Y tú usualmente porque saliste. estás en un centro comercial, pero por lo menos te roban celular, cartera, qué sé yo, ¿sabes? Claro, Pasas el vale. mal rato. Y yo decía, yo quisiera imaginarme la cara del ladrón que estaba esperando que yo pidiera auxilio y el ladrón dijo, esta caraja definitivamente es Mr. Bean. Es Mr. Bean, ella se montó en el carro y la bicha Ni cuento y se fue. y se fue con su caucho espichado y el ladrón se habrá quedado, esta jeva está tucutú en Sí, la pues. cabeza. Michelle, Al la teoría de tu punto, marido toma fuerza. ¿viste? La teoría de mi esposo toma fuerza de que yo soy Mr. Bean. Y entonces al final el señor de la cauchera me dijo, o sea, este caucho está intacto, lo único que hicieron fue sacarle aire, me lo volvieron a poner y estuve 3 años, 5 años más con ese mismo caucho de Sin agencia nuevo. problema. Con lo ¿Sabes? cual me Tratar trataron eso de que está robar. diciendo Michelle, Sí. claro, que es bien importante porque para mí lo que es el carro es física cuántica. O sea, el tablero para mí es un misterio, las Una alertas, o cosa sea, eso para mí desconocida. es... y yo lo único que sé, primero, la primera vez que compramos carro, mi esposo y yo, em, tratamos de que fuera carro del año y de agencia precisamente por eso, para que no tengamos que estar pensando de Para que si nos evitar. accidentamos, ¿qué vamos a hacer? Llamar al mecánico, eso nos estresa demasiado. Entonces hicimos el esfuerzo de comprar el carro de agencia. Y en efecto, cada vez que el carro llega a 3 años, lo que sea, volvemos a comprar carros nuevos, entregamos el viejo y compramos nuevo para Exacto, evitarnos claro. eso. Y también que son automatizados, al menos para mí. Mi esposo no, él si le toca, él lo hace, él cambia el caucho, hace lo que sea, pero él siempre es pensando en mí. Ujú. Entonces, por ejemplo, el carro tiene que avisar de todo. O sea, los carros que hemos tenido, siempre hay una pantallita automática que dice al caucho X le falta aire, tienes que ir a echarle aire. Te estás Sí. quedando sin gasolina, pero sabes, aparece todo en una pantallita específica, no tengo que estar viendo punto, letra, aguja, porque eso a mí me dispersa. Es demasiado para mí. Así que eso ayuda muchísimo también. Eso de que el aceite, que la cosa, que ya, yo lo único que sé es que aquí está el número de emergencia que tengo que llamar si algo me pasa. Yo estaciono el carro, me orillo, me pongo mi chalequito, pongo mi cono y me espero. Y espera. Soy de ese club, soy de ese club. Yo me subo al auto, lo manejo y esa es mi misión. De ahí ya lo demás es ambición. Mira, yo creo que como conclusión de este episodio al volante, es definitivamente ratifica lo importante del autoconocimiento, porque cuando nos conocemos, entendemos hasta dónde podemos llegar y también las ayudas que necesitamos en diferentes áreas, bien sea para manejar de noche, bien sea para mantener el carro al día, bien sea porque no sé manejar y me cuesta, o porque eventualmente cuando te toque aprender, si en algún momento te toca, vas a necesitar, ¿sabes? Un enfoque y un reencuadre distinto de lo que es manejar. Ujú. Y eso ayuda a que seamos menos duras con nosotras mismas, ¿sabes? Porque si no es ese látigo de, ay, ¿sabes? Porque eres así, que eres un desastre, porque no sé qué. Y no, la idea es que seamos amables, porque sí se nos dificulta, o sea, sí hay cosas que son más difíciles para nosotros que para otras personas, es una realidad. Ujú. Sí. Pero Y yo bueno, también quiero rescatar la frase tuya, Michelle. A los inocentes los protege Dios. La conocí hoy día y me la quedo. Me hizo mucho Total. sentido. sí, sí, esa frase me acompaña porque tengo muchos cuentos así. El inocente lo protege Dios. Tal Después cual. de hoy no me quedan dudas. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo Gracias. episodio. Chao. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y en este recorrido de 4 mujeres y sus 1000 historias. Si hay algún tema en especial que te gustaría escuchar o si tienes alguna pregunta que deseas que hablemos en un próximo episodio, por favor déjanos tu comentario que estaremos muy felices de seguir creando contenido para ti.